Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es geólogo y además portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Eustaquio Villalba, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra Eustaquio? Bien, un poco cansado, pero bastante bien. Bueno, cansado, le ha cogido todo fuera. Eustaquio, me gustaría preguntarle a usted como profesional, como geólogo, como una persona comprometida con la naturaleza, con su cuidado, con todo, ¿cómo está viviendo esta tragedia en Valencia? Bueno, con una enorme preocupación, primero por lo que ha significado el número de muertos enormes que ha habido en esa zona de España, y eso es lo primero, el corazón sobrecogido ante una tragedia de esa magnitud. En segundo lugar, y esto, bueno, pues que el cambio climático es una realidad cada vez más efectiva, cada vez se hace más evidente que el mundo está cambiando porque el clima está cambiando, y eso tiene unas graves consecuencias. Y luego también porque la situación responde a muchos factores, es multifactorial. En primer lugar, se ha incrementado los efectos de esa dana porque desgraciadamente se han ocupado ramblas, barrancos y muchos lugares inundables, y además se ha impermeabilizado una gran parte del territorio, es decir, ya el agua no se infiltra sino que corre. Y si entonces tenemos que las zonas donde el agua se acumulaba y iba hacia el mar, es decir, todos esos barranquillos y todas esas ramblas, pues se encuentran ocupadas por viviendas y por otras infraestructuras, pues claro, la situación se hace mucho más grave. Hay que tener en cuenta que antes también llovía mucho, pero una gran parte del territorio absorbía esa cantidad de agua, puesto que no estaba impermeabilizado, no estaba recubierto de cemento ni de asfalto. Pero hoy desgraciadamente es así, y las infraestructuras en muchos pueblos son incapaces de evacuar la enorme cantidad de agua que cae en tan poco tiempo. La verdad que los que hemos seguido casi al minuto toda esta tragedia y las comparecencias y las explicaciones, yo he escuchado a muchos colegas de su profesión hablar, sobre todo cuando hacen referencia al Barranco del Pollo, que no tengo ni idea dónde es ni cómo es, pero sí decían cómo es posible que se haya construido en los barrancos, cómo es posible que se hayan hecho casas unifamiliares bajos en los barrancos. Y he pensado, pues decir, bueno, pues como aquí, en Canarias, muchos barrancos han sido tapados para edificar encima. Sí, eso. Los barrancos han sido ocupados, las zonas donde circulaba el agua, y tenemos ejemplos, las riadas ocurridas en Tenerife, pues, en gran parte se propició porque esos barrancos, lo que pasó en Rada Azul, lo que pasó en María Jiménez, lo que pasó en tantos lugares de Santa Cruz, en gran parte se debió a una situación de ocupación del territorio, y el agua, como siempre se ha dicho, busca su camino. Siempre el agua al final discurre porque tiene que discurrir, tiene que bajar, tiene que seguir la ley de la gravedad, y termina arrasando todo lo que encuentra a su paso. Desgraciadamente parece que no hemos aprendido nada, seguimos dominados por el negocio, no importa las graves consecuencias que eso pueda tener en el futuro, y lo tenemos en Tenerife, donde la zona inundable, que ya se han hecho los planes, se han hecho por el Consejo Insular de Agua, pues en Tenerife son muchas las zonas que son propicias a que ocurran tragedias por una gran riada, que siempre puede ocurrir. Eso es lo que ha ocurrido antes, volverá a ocurrir en el futuro, y por tanto tenemos que estar preparados para eso. Y luego, si no se puede evitar las consecuencias directas de un fenómeno meteorológico de este calibre, sí que se puede evitar muchas de las muertes, sobre todo las muertes, con una política de prevención, cosa que esta vez, por lo visto, tampoco ha funcionado. Es decir, la Agencia de Meteorología dio sus avisos
con tiempo suficiente, pero los responsables de hacer llegar a la población medidas para evitar la tragedia no tomaron las medidas convenientes. Muchas veces los políticos, como ocurrió incluso con la erupción de La Palma, donde afortunadamente no hubo víctimas, pues retrasan esas decisiones al máximo posible pensando que pueden ser impopulares. Pero en estos casos siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Siempre es mejor que la gente pueda decir, vaya, pues perdimos las clases y no pasó nada, que perdimos la vida, que es lo que suele ocurrir cuando esto a veces ocurre. Nunca hay una previsión al 100% de cantidad. En meteorología es imposible saber si van a caer 100 litros o van a caer 150 o van a caer 200. Se sabe que va a llover, pero la cantidad exacta que la gente a veces pide es imposible. Y después, desgraciadamente también, pues muchos bulos y muchas maneras de enfocar el asunto que no tienen ninguna viabilidad desde el punto de vista científico. Cuando yo me he enterado de que hay grupos que han denunciado a la AEMET, a la Agencia de Meteorología, los abogados España, cristianos, por ello, es que es una cosa de locos. Una agencia que dedica a la prevención y a analizar el tiempo y a predecir el tiempo que tenemos en el futuro con los medios que la ciencia dispone hoy día, la va a ser responsable de que llueva demasiado y que haya una tragedia de este tipo. Eso solo contribuye a desprestigiar a la ciencia y a facilitar una visión apocalíptica del mundo donde no se analizan claramente cuáles son las causas, sino simplemente se denuncian políticamente a los que tienen frente. Volviendo la vista, yo tengo aquí varias preguntas porque hoy están gran parte de los efectivos de emergencia achicando agua y sacando barro de un centro comercial con las zonas de aparcamiento en los bajos para 5.000 coches, igual que aquí, porque yo pienso en los centros comerciales que hay en Canarias y todos tienen los coches, los aparcamientos por debajo del nivel del suelo, al igual que muchísimos túneles para desahogar el tráfico. Sí. Sí, no solo los centros comerciales, si vemos los parkings que tenemos en la ciudad disponibles hoy día, la mayor parte de ellos se encuentran a niveles inferiores, bastante inferiores a la calle, varios niveles por debajo, desde el que tenemos en el mercado, el que está en la Plaza Boiler, o los que están en otro sitio, y demás. Por ejemplo, algunos lugares que eran antiguos barranquillos, como el caso de la Plaza Boiler, que está justo donde en una calle que ya mucha gente no lo recuerda, pero hasta hace muy poco tiempo todos la conocíamos como la calle del Barranquillo o el del Docerí. Era un barranquito que ha sido taponado. Lo mismo ocurre con la calle del Pilar, la calle de los Campos, que era el antiguo barranco de Cagar Aceite. Claro, todo eso tiene consecuencias si no tiene capacidad de evacuación. La infraestructura que han hecho debajo de esos barrancos para taponarlo, para evacuar toda el agua posible, pasa por como ocurrió en La Riada, en Santa Cruz. Recordamos que en uno de esos túneles, el del hospital universitario de Canarias, a la altura entre Taco y La Cuesta, falleció una persona de Protección Civil rescatando a personas que se habían quedado en el túnel. Por eso digo, esa manía también ahora de desviar el tráfico, hacer túneles subterráneos, soterrar carreteras. Mi pregunta es, ¿cuentan con los geólogos a la hora de hacer planes urbanísticos? Desgraciadamente no cuentan ni con los técnicos, o no se les hace caso porque muchas veces se señalan el problema, pero hay un elemento que vale más que los informes técnicos, que es el beneficio que se puede obtener económicamente realizando ese tipo de obras. Pero está claro que se han hecho y se están haciendo muchas obras, no solo ya a título particular, es decir, de urbanizaciones, sino de infraestructura, que suponen un grave peligro de cara al futuro. Es decir, yo he participado en algunas normas urbanísticas y una de las cosas que siempre he señalado cuando he realizado este tipo de trabajo es señalar las zonas inundables y hay gente que te dice, oiga, pero mire, si aquí no llueve nunca. Digo, sí, si hay un barranquillo ocurre. Me estoy acordándome ahora que a poco tiempo de inaugurar el aeropuerto del Sur, a poco tiempo, como todo el mundo habrá visto, la llegada al aeropuerto del Sur, todas esas planadas, pues todos los barranquillos, ¿qué ocurrió?
que cayó en 20 minutos, cayeron 40 litros de agua y el aeropuerto del sur se inundó. Se inundó, ¿por qué? Porque no se tuvo en cuenta que efectivamente en esa zona llueve muy poco, pero a veces puede llover y caer un taponazo de agua en muy poco tiempo, y las infraestructuras que hacen los invernales para absorber el agua que cae son incapaces de hacerlo, y la consecuencia pues es la inundación posterior. Y si encima tenemos subterráneos, pues claro, el agua se acumula evidentemente en las zonas más bajas, y tenemos, sin recurrir a los problemas del cambio climático, que lo que hacen es aumentar la gravedad de la situación de cara al futuro, pero sí que tenemos en el pasado ejemplos muy claros. No ya el diluvio más grave que ha tenido Canarias, en concreto Tenerife, que fue en noviembre de 1896, donde hubo en una isla que tenía 60.000 habitantes en aquel momento casi 300 muertos, que se llevó edificios y castillos. El castillo del Ventoso en Santa Cruz, en el barrio La Alegría, se lo llevó directamente al mar. Lo mismo ocurrió con la Candelaria, con el castillo de Candelaria y con la iglesia y la propia imagen de la Virgen de Candelaria, que se la llevó a la riada. Todavía son visibles en la isla los estratos de sedimento arrastrados por el año 26. Es decir, que han ocurrido aquí episodios muy graves y seguirán ocurriendo, porque eso es propio del clima, y lo que ha ocurrido en el pasado todo el mundo sabe que hay que hacer. Cuando se hace una obra, se hace pensando en los periodos de recurrencia que tienen este tipo de fenómenos. Es decir, cada 25 años, cada 50 años ocurre tal cosa, cada 100 años hay la probabilidad de tal otra, cada 500 años. Es como si haces un puente y tienes que darle la luz suficiente al puente para que pueda evacuar el agua de una tormenta que se produce cada 500 años. Claro, porque todo esto es cíclico, ¿no? En el tiempo, todas estos fenómenos que aparentemente nos pueden parecer puntuales, realmente son cíclicos, se están repitiendo. Claro, es que hay un problema de percepción temporal. Una cosa es la percepción temporal que tenemos los humanos, que tenemos una vida, pues hoy día pues podemos llegar a los 80 años y siempre antes hacía tal cosa, pero el tiempo, desde el punto de vista meteorológico y no digamos geológico, funciona de otra manera. O sea, hay fenómenos que ocurren cada 50, 60 años donde no hay memoria colectiva, es decir, de los que viven no tienen memoria de ese hecho. Se sabe por las consecuencias históricas. La riada de 1645 en Garachico, que ocasionó un montón de muertos, pues claro, todas esas cosas se van perdiendo en el tiempo. Cuando las generaciones que lo sufrieron pasan y las que quedan son los hijos y los nietos, pues ya esas cosas parece que no ocurren, se vuelve a construir en los mismos sitios, se vuelve otra vez a la misma situación, y cuando vuelve de nuevo a ocurrir el fenómeno, entonces lamentamos las consecuencias. Por eso hoy día en la planificación es obligatorio y debería llevarse a la práctica siempre la previsión de este tipo de fenómenos a los cuales no tenemos nosotros la memoria histórica, pero que sí que sabemos que han ocurrido perfectamente. Nosotros sabemos perfectamente cuántas veces se ha inundado la iglesia de la Concepción por las avenidas del Barranco Santo. Uh-huh. Y la mayor parte de la población que ahora vivimos en Santa Cruz no lo recordamos. La mayor parte pues no le parece siempre ese barranco lo de seco, pero si alguna vez cae un buen chubasco, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues es toda la zona inundable de Santa Cruz. Y como el barranco lo hemos acotado, antes tenía una desembocadura más ancha, antes tenía incluso un gran charco, el charco de la iglesia, que estaba allí frente donde había anguilas y cosas así. Hoy eso ya no existe, el barranco ha sido corregido, se le han puesto muros de contención, pero no sabemos, incluso el puente de hierro que está frente al museo y a la iglesia de la Concepción, uh-huh, afortunadamente, que costó un montón de dinero, se levantó porque estaba tan bajo que obturaba, cuando los arrastres de los barrancos se obturaba y contribuía aún más a la inundación de la zona baja de la ciudad. Pero estamos hablando de cosas. Cuando la riada en Santa Cruz, resulta que los motores de emergencia de protección civil los tenían en un sótano.
evidentemente dejaron de funcionar, no hubo manera que funcionara. No se tuvo previsto que eso debe estar en un búnker muy protegido, porque es lo que último que debe dejar de funcionar en una situación de emergencia. Evidentemente. Tengo una pregunta que llega de un oyente, Eustaquio. Dice, pregunta para Eustaquio, ¿por qué nunca se escucha a estos expertos bien formados y cualificados? ¿Hay intereses para no escucharles? Bueno, yo no diría tanto como que nunca se escucha, hay muchas ocasiones que supongo que sí, que se han escuchado, pero lo que ocurre es que si miramos cuál ha sido la dinámica, por ejemplo, en Tenerife en los últimos tiempos y en Canarias en general, se ha producido un hecho, y es que se ha puesto por encima de esa situación que el político piensa, yo estoy 4 o 8 años como mucho y esto no ocurre si no es, así que es mejor no gastarse más dinero en hacer estas cosas y hacerlo de otra manera. Ha ocurrido con la autopista del sur, en muchos casos ha contribuido a las inundaciones porque no se tuvo previsto lo que los técnicos decían, de que había que darle suficiente luz, apertura a las zonas donde pasan los barranquillos para evitar que sirvieran de barrera de contención y propiciaran después graves inundaciones al desbordarse. Yo creo que cuando la sociedad debe valorar en ocasiones, sí es más importante el beneficio inmediato que se puede obtener a los daños que se pueden ocasionar debido a la búsqueda de ese beneficio inmediato. Yo creo que en Canarias se ha ido más desde ese punto de vista a obtener el máximo beneficio de las inversiones sin tener en cuenta las consecuencias que podría tener en el futuro. Y eso a veces lo pagamos muy caro. Yo le voy a poner un ejemplo que me hacían llegar ayer. En Santa Cruz se está construyendo el carril bici en la calle que va desde la Plaza Weyler hasta el parque, que pasa por el ayuntamiento. Había unas canalizaciones para el agua, precisamente de lluvia, en uno de esos lados, concretamente donde se está haciendo ese carril bici, y esas canalizaciones han desaparecido, se las han cargado. ¿Eso puede suponer un peligro en caso de lluvia? Hombre, todo lo que sea cegar, tapar, lo que está destinado a evacuar las aguas pluviales, las aguas que se producen con intensos chubascos, es un problema añadido al que ya tenemos. Hay que tener en cuenta como lo que ocurrió en Santa Cruz cuando se produjo la enorme riada, es que cuando salí vi cómo era la situación, cómo el agua, claro, corría calles abajo y se acumulaba por todos sitios, porque los invernales, los sitios que están destinados a tragarse esa agua, eran insuficientes. Además, Santa Cruz, después es verdad que se han hecho obras, pero Santa Cruz carece todavía de una separación del alcantarillado de las aguas negras, de las aguas grises que nosotros producimos, de las aguas pluviales. Se mezclan las dos, y a veces, y es muy frecuente, entonces que todos lo habremos visto, como las tapas de las alcantarillas saltan y parecen géiseres, porque son incapaces de absorber tal cantidad de agua. Hay que tener que Santa Cruz, como lo pueden ver en el libro de Luis Cola Benítez, el que fue cronista de la ciudad de Santa Cruz, que tiene un libro sobre los barrancos de Santa Cruz, en donde comenta cómo se han ido tapando todos esos barrancos que servían para la evacuación de agua en unos momentos en que la superficie de la ciudad no era una superficie impermeable, pero hoy tenemos una ciudad muchísimo mayor, con una enorme cantidad de terreno totalmente impermeabilizado y con unos barranquillos que han sido cegados y tienen una pequeña capacidad de evacuación. Por tanto, las consecuencias de cara al futuro pueden ser muy graves, si a pesar que se han tomado algunas medidas en el Barranco de Hierro, algunas medidas por la zona del Parque La Granja, se han construido sistemas de evacuación de las aguas pluviales, pero aún así Santa Cruz es una ciudad que, como señalan todos los mapas de riesgo, pues tiene bastantes riesgos debido a eso. Nos escuchan también en Gran Canaria. Me imagino que la ciudad de Las Palmas también tiene mucho que decir como zona inundable, ¿verdad? Sí, yo vivía en Las Palmas, creo que era el año 77, sí, cuando en Santa Cruz, cuando en la laguna se inundó Bajamar, y el barranco de Bajamar llegó hasta los primeros pisos de las casas allá al lado
las piscinas, y recuerdo en la calle León y Castillo como el agua llegó a la cintura, llegaba a la cintura de la gente que pasaba. Es decir, la Ciudad Baja, en concreto, pues recibe toda el agua que llega de Ciudad Alta. Es verdad que se han hecho obras para solucionar, por lo menos en parte, de los problemas, pero sigue siendo un grave problema el hacer frente a ese tipo de situaciones. Eustaquio, el pasado 20 de octubre la sociedad canaria volvió a manifestarse en contra de la masificación que está sufriendo las islas, sobre todo teniendo en cuenta la masificación turística, no de los propios turistas, sino de lo que es el conglomerado, la industria turística. Esto está provocando, pues, el mar hecho una mierda, no lo puedo decir de otra manera. No se están tratando las aguas negras como se debería, se están produciendo atascos monumentales en las carreteras, demasiado coche de alquiler, demasiado coche utilitario. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino quemar, por las tuyas a remojar. ¿Qué escenario se podría vivir en Canarias ante esta construcción desmedida? Venga hoteles, no se está canalizando las aguas, cada vez se vierte más salmuel al mar, producto de la desalación. ¿Ante qué escenario estamos? Bueno, estamos en un escenario mucho más que preocupante. Estamos ante una situación donde el colapso no es una cosa de futuro, sino que, como tú has señalado, es algo que está ocurriendo. Un aspecto muy concreto para una isla que vive del turismo, y precisamente ahora que nos señalan aquellos que nos oponemos a esta masificación de turistas como los del no a todo y que no queremos el progreso, yo quiero señalar que estos señores que se les llena la boca insultando a aquellos que señalamos los problemas como si fuéramos los responsables de que eso ocurriera, incluso como hace el señor Kirchner, nos atribuye lo que queremos hacernos ricos y no sé qué historias más raras y mentirosas se inventa, porque evidentemente son mentiras. Pero sí hay que señalar que en Canarias, desde el año 91, que la Unión Europea nos obligaba a depurar las aguas antes de verterlas al mar, resulta que Canarias no ha solucionado ese problema. Seguimos pagando a la Unión Europea las multas por no solucionar el problema, y además estamos poniendo en peligro, son ellos los que están poniendo en peligro el futuro de nuestro turismo, porque cada vez hay más playas y playas turísticas que tienen que ser cerradas por la presencia de bacterias como la Escherichia coli, que pueden provocar graves daños. Imagínate la repercusión enorme que eso tiene en los mercados emisores de turismo, que digan, oiga, ¿va usted a Canarias? Pues mire, mejor que no se bañe, mejor que no se bañe, porque puede coger una enfermedad impresionante que puede ser hasta grave. ¿Cómo es que eso no se ha resuelto? ¿Cómo es que ustedes hacen más y más y más urbanizaciones y no tienen en cuenta, y perdón, que la mierda hay que tratarla, que no podemos tirarla por todos sitios? Eso no lo han hecho. ¿Por qué? Porque eso, no sé, no se vean a políticos cortando, como hacen en las carreteras, las cintas, inaugurando carreteras, inaugurando nuevas urbanizaciones, pero tenemos un gravísimo problema. Seguimos permitiendo aumentar hoteles, como ocurre en La Tejita y en otros sitios, en lugares donde no hemos solucionado el problema grave de qué hacemos con el vertido de esas aguas. Son ellos los que están poniendo en peligro el turismo, porque están aumentando excesivamente el número de turistas sin una infraestructura adecuada y sin tener en cuenta que Canarias y las islas en general, Tenerife en particular, con 2.057 kilómetros cuadrados, tiene un evidente límite. Somos muy pequeños y que no podemos seguir aumentando, como ellos dicen, el turismo de manera indefinida, y encima no solucionando los problemas que genera un turismo tan masivo, como el problema de la viabilidad, el problema de la vivienda, el problema del tratamiento de las aguas, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos ante una situación muy grave y a la cual los políticos no ponen remedio de ninguna manera. Ahora mismo yo he tenido que hacer un viaje para ir a ver a mis nietos. Me han alojado en un hotel. ¿Sí? Y en el hotel me cobraban por una habitación doble, a mí y a mi mujer, nos cobraron en la factura final 7 euros diarios de tasa turística. 7 euros diarios. Y aquí ponen grito en el cielo porque se pide una tasa turística, que eso dice que eso va a evitar que vengan más turistas.
primero que nadie deja de viajar por lo de la tasa turística, pero por favor, que no digan tantas mentiras ni tantas idioteces, que la tasa turística se está cobrando en casi todos los países europeos y no ha pasado absolutamente nada. En Barcelona se cobra casi 4 euros por noche y persona, en nuestro país, Pues y en Baleares. Yo tengo la factura aquí delante, en Padua, un hotel en Padua, en el cual me cobran 7 euros por la habitación los días que estuvimos allí. Por noche. Sí. 2 personas. 7 euros por cada noche. Es decir, el Hotel Tetis de Padua, imposta di 6 giorni, débito 7 euros por día. Total, 28 euros por los días que estuve allí. En Venecia pagué yo 4 euros por noche, o sea que... Y las pagué, porque quería ir a Venecia. O sea, que no echa para detrás. Pues queda mucho por hacer, ¿verdad? En Canarias no se puede mirar para otro lado. No se puede mirar por otro lado. Yo creo que los políticos y los responsables de los asuntos públicos deben reconsiderar sus opiniones con respecto a cómo debe funcionar y cómo debe tratarse el turismo en las islas. No podemos seguir colapsando nuestros espacios naturales como está ocurriendo en la isla de Tenerife, donde los vecinos de Anaga ya no pueden ni salir de sus casas porque hay un colapso perpetuo, un parque nacional colapsado por la cantidad de visitas que llegan a la misma hora y pasan los años y seguimos en lo mismo, y sin embargo el Cabildo lo que hace, como lo llama ese señor, el capo de Medio Ambiente, le abre todas las puertas porque así hace más publicidad para que vengan más gente a la isla de Tenerife. No, eso no podemos seguir así, que tenemos que plantearnos cómo debe ser el futuro de nuestra isla, que evidentemente el turismo es absolutamente necesario, pero de otra manera que no repercuta negativamente ni en el patrimonio natural de nuestra isla, ni en la calidad de vida de sus habitantes. Nos quedamos con eso, Eustaquio Villalba, geólogo y portavoz de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza. Mil gracias por estar con nosotros compartiendo tiempo de radio. Muchas gracias a ustedes por contar con nuestra opinión. Un abrazo, Eustaquio. Bueno, así llegamos, hacemos la desconexión regional. Gracias a todos los que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere.